Ya bueno, como les explicaba desde un principio, el método spline parte de una ecuación cuadrática que se define con sus valores ax cuadrado más bx, ¿no? Más c, que son las condiciones que tengo que tener para poder formar una ecuación cuadrática, ¿no? Y respecto a una función también, las cuales sabemos que nos pueden dar una curva en una función, dependiendo de los valores que tengan esos elementos. Entonces, en base a sus datos que ya tenemos acá, eh, lo ordenamos de menor a mayor y de paso a al área de- del cuerpo o el área superficial del ser humano, la ordenamos. Por ejemplo, como les explicaba, si la altura menor es 179, lo ubico su área, que es 215, 180, 210 y luego sigue 182, 192, así hasta llegar a ordenarlos todos. Pero en este caso solo ordené a los 6 primeros. ¿Por qué? Porque en el caso de ustedes son 5 intervalos, ¿no? O sea, sería n igual a 5. N igual a 5. Entonces, como tengo yo 5 intervalos, quiere decir que entonces entre dos puntos, o sea, entre dos puntos, va a haber un intervalo. Entonces, la fórmula sería sencilla, ¿no? Sería el número de puntos es igual a los intervalos. Entonces el número de puntos que voy a evaluar va a ser igual a los intervalos más 1, ¿no? Entonces, si necesariamente quiero 5 intervalos, entonces lo que hago es, los números de puntos serían igual a 5 más 1, ¿no? En este caso serían 6. Entonces partiría 6. Entonces parto de en base a, a la pregunta que ustedes, bueno, que le plantearon, que es estimar el área superficial bajo a una altura que es 187, que se encuentra acá, y 78, ¿no? Que se encuentra acá. Entonces, como se encuentra dentro de los intervalos de evaluación, entonces considero estos primeros puntos. Entonces, como ya tengo los puntos y los intervalos, entonces considero lo que es ya aplicar el método spline cuadrático, que les dije que empezaba desde una función básica, ¿no? Donde primero sería hallar los valores de los coeficientes a, b y c, ¿no? Entonces, para hallar esos valores, lo que tengo que hacer es aplicar el método. ¿Qué nos dice el primer método? El primer paso que debo tomar para considerar es que los valores extremos las debo evaluar en las respectivas x cuadrada, digamos x cuadrada más por x, ¿no? Que son los puntos en sí, x serían los puntos. Entonces voy a evaluar por esos puntos. Entonces, al evaluarse sería de la siguiente manera. Entonces, sería por condición 1. Entonces, sería por condición 1. Por la primera condición, donde nos dicen que tenemos que evaluar la primera condición. Entonces, para cortarnos tiempo, yo ya los tengo acá. Voy a poner acá. Ya. ¿Por qué utilizo la condición 1h, o sea, 1 para la altura y otra condición para el peso? Porque son dos variables diferentes que puede funcionar como una ecuación en R3. Entonces yo lo divido en dos planos, ¿no? Entonces digamos que h tome x sería xz y w tome lo que es yz. Después lo van a ver. Entonces lo que voy a hacer es tomarlo como una función normal. Entonces para evaluarlo ya les dije que partía de esta ecuación, ¿no? Entonces sería el primer valor que voy a tomar va a ser el primer parámetro, o sea el primer extremo, que sería el punto inicial, que es 74. Si yo lo elevo al cuadrado, perdón, esto es para h, ¿no? Para h sería 179. Si yo lo elevo al cuadrado de ese punto, me va a dar 32.041 más el A1, que sería el primer coeficiente para la primera condición.
Entonces le sumo su segundo valor para el segundo punto, que sería b por x, y el mismo punto primero sería 179 por b1, ¿no? Más una constante que define en sí a una función. Entonces, pero esta función, ¿a qué tiene que ser igual? A su correspondiente área, ¿no? Que sería en este caso y, ¿no? Sería 2.15, entonces se reemplaza. Una vez que ya tengo eso, ahora evalúo el extremo, punto extremo, entonces sería 193. ¿Qué me da? 2.15. Entonces, no, perdón, me da 2.16. Entonces tomo ese valor de 2.16. Entonces, al tomar ese valor, reemplazo los puntos que hay en ese extremo, o sea, la parte ya final, que sería 193. Entonces, si yo le elevo, reemplazando como si fuese una x, sería al punto 5, ¿sí o no? Sería el último, punto 5. Sería, ¿cuánto era? 193 al cuadrado, y nos daría 37.249 por A5, ¿no? Que sería otro coeficiente, pero del extremo. Como son 5 intervalos, habrán respectivamente 5 por 3, 15 coeficientes, ¿no? O sea, habría A1, B1, C1, A2, B2, C2, ¿no? Así respectivamente hasta llegar a A5, B5 y C5, ¿no? Porque son los intervalos que estamos evaluando. Entonces, una vez que ya cumplí las condiciones para H, lo mismo hago con las condiciones del peso. Entonces, aplico la primera condición. Sería evaluarlo, ¿no? El punto inicial o el punto extremo inferior sería evaluado como A1 elevado del primer punto al cuadrado, ¿no? Entonces, sería 74 al cuadrado por A1. Entonces, acá está la condición, lo mismo acá, multiplicado por Bx, que X es el primer mismo punto que estamos evaluando, por B1, ¿no? Que sería el punto inicial para este caso para el peso, más una constante 1, C1. Entonces, ahora para el valor extremo sería 88, que es el extremo máximo. Entonces considero 88 al cuadrado reemplazando en esta fórmula y busco su valor que toma cuando es evaluada. Entonces cuando es evaluada es 2.11, ¿no? Entonces así cumplimos la primera condición, que es en sí evaluar los valores extremos en esta ecuación. Entonces, si sé que son 5 intervalos, el primer valor, los primeros coeficientes siempre serán A1, B1 y C1. Y los coeficientes enésimos de intervalos n, o sea, digamos de intervalos, digamos 20, sería A20, B20 y C20, ¿no? Dependiendo de los intervalos que se requiere evaluar. Pero en este caso, para intervalos enésimos sería AN, sería así, AN por x al cuadrado más bn por x más n, ¿no? Entonces esto será para los extremos. Entonces, para el primer valor que se va a tomar, entonces los primeros valores que vamos a tomar, este sería para el valor superior, y el valor inferior sería A1 por x 1 al cuadrado más B1 por x1 más C1, ¿no? Entonces estos valores serían Cn y xn. Entonces el valor enésimo del intervalo que estoy evaluando. Entonces n sería igual a los intervalos que quiero. Entonces, una vez que ya apliqué la primera condición, ahora voy a aplicar la segunda condición. ¿Qué nos dice la segunda condición? Que voy a evaluar esas condiciones, o sea, lo mismo que estoy haciendo, pero para los extremos, duplicándolas a los intervalos siguientes. Voy a mostrar así. Sería la condición 2. Sería condición 2. Serán los valores intermedios. Entonces, los valores intermedios. Vale.
condición H, que sería para la segunda condición, ¿no? Que estoy ya evaluando, donde evaluaré los valores internos, o sea, los que están dentro de los valores entre el valor inferior y el valor superior, ¿no? Entonces voy a hacer lo mismo, pero acá va a haber un pequeño detalle. Entonces lo que voy a hacer sería lo mismo, evaluar, ¿no? Sería a n más 1. Voy a hacer así, n más 1 por x al cuadrado n más 1 e más b n más 1 más ¿qué condición tomaba? Es de n más 1. Perdón, que hay una corrección, no es solo para las x. Y ahí está. Ya. Entonces, como voy a evaluar los valores extremos, entonces empiezo, ¿no? Con el valor extremo de h, sería el siguiente, ¿no? Sería 182. Espera, el valor extremo, que sería de ya de entre los dos extremos que estamos acá, 179 hasta 193, empiezo a evaluar los valores que están dentro de esos intervalos. Entonces empiezo con 180, ¿no? Y le vamos al cuadrado. Sería ya, y ahí está. Y acá tenemos, pero no pueden verlo, pero voy a tomar una captura de la calculadora para que vean. Entonces no lo pueden ver, pero ya, bueno, como vemos, cumple, ¿no? Entonces estamos tomando bien los valores. Entonces quiere decir que voy a empezar a evaluar los valores interiores. Entonces hasta terminar con el valor de acá, con el valor final menos 1, ¿no? Entonces sería de la siguiente manera la fórmula, ¿no? Sería estos puntos que tendría acá, sería así, está mal esto. Entonces para poder obtenerlo sería así, de esta manera la fórmula. Sería x al cuadrado de n más 1, o sea la posición n más 1, por a1 más x n más 1 por b1 más c1. Esto lo voy a hacer dos veces, o sea, esto solo lo voy a hacer una vez y voy a copiar lo mismo que tengo acá, lo voy a copiar lo mismo que tengo acá, o sea, lo mismo que evalué en la primera línea, lo voy a copiar, pero lo voy a copiar de la siguiente manera. Se va a hacer como x cuadrado de n más 1 por a, sería 2, ¿no? Más x n más 1 por b1 más, perdón, no, que c2 es ya para la segunda condición, c2 y c2. Entonces hago lo mismo, o sea, los mismos resultados que he tenido en este punto evaluado, o sea, después de haber evaluado, lo mismo voy a copiar, pero solo le voy a cambiar a los coeficientes. Ya no va a ser a 1, sino va a ser a 2. ¿No es que se repiten los mismos valores? Entonces, como sé que es el segundo valor evaluar, es el siguiente, mira. Si yo estoy evaluando 180, su valor que le correspondería luego de evaluar sería 211. Entonces sería 211 en los dos casos. 211. Entonces, una forma de poder llevarlo a MATLAB, si es que lo quisieran programar, pero en este caso se está haciendo a mano, una forma de hacerlo sería x de
de n más 1, o sea de los valores de n más 1, por ahí, o vamos a llamarle ahí, para que se pueda entender, y más 1 por ahí más x y más 1 por bi, bi más ci. Entonces repito de nuevo esto, pero con siguiente, ¿no? Sería y más 1 más ahí más 1 más x y más 1 por b y más 1 más ci más 1. Entonces estos serían los valores que podría utilizar para ir iterando, para ir utilizando para cada evaluación. Entonces, una vez que ya he evaluado, lo mismo, entonces no es necesariamente hacerlo dos veces, ¿no? Si ya tengo de la primera fila, simplemente lo copio y solo le pongo un valor adicional, ¿no? O sea, un número mayor. Sería, si este ha sido A1, este sería A2, B2, C2. Entonces empiezo con el siguiente, el segundo punto a evaluar sería 182, ¿no? Entonces elevo 182 al cuadrado y me daría 32.400, perdón, 33.124. Empiezo de nuevo como si estuviera iniciando de nuevo. A2 más 180, B1 más C2 igual a 292. Lo mismo hago, copio, pero le sumo un adicional. Lo mismo sigo hasta llegando hasta el n-1, ¿no? O sea, los intervalos que tengo menos el final, uno anterior, o sea, el final menos 1, ¿no? Entonces, lo mismo hago con la condición del peso, lo mismo es operativo, literalmente solo es de los valores intermedios, evaluarlas en la ecuación cuadrática que tenemos, que es esta, y la duplicamos los valores, simplemente sumándole a los coeficientes una unidad mayor. Entonces, ahora voy a mostrar cómo yo ya lo programé en MATLAB, pero para resumir cálculo. Vamos con la condición 3. Espera, creo que ya sé por qué estás. Creo que sí, era eso. Ya, como les decía, ahora vamos con la condición 3. Terminamos con la condición 3 y pasamos a lo que es ver cómo le he hecho para evaluarlo. Y ahora, con la condición 3 es súper sencillo. De las condiciones anteriores que he tenido, o sea, las condiciones, digamos, ¿dónde está? Está acá. Ya. Voy a traerlo de nuevo para acá esto. Voy a traer para acá para que se pueda ver mejor. Ya. De las condiciones que he tenido acá, simplemente continúo con las mismas posiciones interiores. Sería entonces la forma, como tengo, mira, los interiores son ¿cuántos puntos? Sería un punto, 2 puntos, 3 y 4 puntos, ¿no? Entonces, como son 4 puntos, esos puntos los voy a evaluar, pero la fórmula va a ser diferente. La fórmula que voy a aplicar, ya les voy a dar la fórmula de manera directa. Para la condición 3, la fórmula es, lo voy a bajar esto, ya. Va a ser 2 veces x, o sea, x en donde estoy evaluando, por el primero, ¿no? Sería 1, que es la primera condición, más 1 va a ser igual
pero en este caso sería más B, ¿no? Más B1 va a ser igual a lo que vendría a ser de nuevo la misma, sería 2 veces x1 por, ahora le pongo a2, más b2. Entonces, una vez que tengo esto, si yo lo paso al otro miembro y lo evalúo, sabemos que x1, bueno, de los puntos intermedios, ojo, no es del extremo, es de los puntos intermedios. Entonces el primer valor del punto intermedio sería 180, ¿no? Por 2 es 360. Sería 360 A1 más B1. Esto es 2 por el primer mismo valor, ¿no? Sería 180, entonces parecería como menos 360, pero ojo, es A2 más, perdón, pasaría como menos B2 igual a 0, ¿no? Entonces ya tengo esos valores acá, ya los tengo acá. Entonces lo mismo aplico para el siguiente valor, sería 2x n de los intermedios más 1 por a, sería del punto donde estoy evaluando sería i más 1 por ahí más bi es igual a, o de frente lo podemos poner, ¿no? Menos 2 por x y más 1 más 1, pero lo voy a encerrar para que se vea mejor, y más 1 por a y más 1 también porque ya pasa a ser otro valor, más b y más 1. Entonces esos valores voy a ir reemplazando hasta llegar a lo que es n-1, ¿no? Que sería una posición anterior hasta el final. Entonces no, en esta condición no necesito duplicar las posiciones. Entonces de frente opero con el primero, opero con el segundo valor, que sería 2 veces 180 por la posición donde le corresponde, que sería A2, ¿no? La segunda posición de los intermedios, menos sería 2 veces el mismo valor por su consiguiente, ¿no? O sea, por el que le sigue sería A3, ¿no? Más B2 menos B3, ¿no? Porque recordemos que estamos partiendo de esto, donde empieza desde el primer valor donde estoy evaluando, digamos que estoy evaluando acá, 187, sería el primer valor 187 más está 187, perdón, por 2 por el valor donde estoy, que sería 1, 2, 3. Entonces sería la posición A3. Entonces sería 187 por 2, que sería 374 A3, ¿sí o no? Porque estoy en la posición 3, menos 374, que es lo mismo, 187 por 2, por su consiguiente, que es A4, más el mismo valor donde estoy evaluando, que es B3, menos su consiguiente, que es B4. Si estoy en el último valor, sería este valor superior, que sería 1, 2, 3 y 4. Entonces estoy en la posición 4, sería este 189 por 2 por A4, ¿no? Que es la posición donde estoy, en el intermedio. Entonces opero, pero con signo contrario para su consiguiente, que es, estoy donde 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué le sigue? 5, ¿no? Entonces sería menos 378 por 5, más B4 es la posición donde estoy, menos su consiguiente B, ¿no? Que es menos B5. Entonces ya tengo la condición 3. Entonces lo mismo voy a operar con la condición para el peso, lo mismo voy a aplicar para sus condiciones centrales. Una vez que ya tengo la condición 3, ahora aplico la condición 4, que es literalmente algo súper sencillo. ¿Qué nos dice la condición 4? Un momento. La condición 4 nos dice que A1 va a ser igual a 0. Entonces, si yo digo que A1 va a valer 0, entonces busco en todos los lugares donde he considerado A1
y lo elimino. Entonces esto deja de existir, esto se muere, voy de nuevo acá, esto se muere. Eso es, ojo, para las dos condiciones de peso y altura, ¿no? Se muere. Se aplica, o sea, lo que voy a hacer es, como A1 vale 0, voy a hacer que todos mis valores que hayan sido en la condición 1, la condición 1, la condición 2, en la condición 3, les voy a reemplazar su valor. Entonces, como está multiplicando un 0 por un número, literalmente se van. Entonces, se va y se va. Entonces, una vez que los elimino esos valores, voy a tener un sistema de ecuaciones, ¿no? Ya resumido, debido a la primera condición y debido a la segunda condición. Entonces, sería así. Sería así. Recordemos que hemos eliminado a 1, ¿no? Porque valía 0. Lo mismo, acá eliminamos a 1 porque valía 0. Este es para la condición 2 y para la condición 3, lo mismo. Hemos eliminado a 1. ¿Y por qué 0? 0, ya lo expliqué por qué 0, ¿no? Porque cuando esto... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta es la condición 2. Acá está la condición 3. Como estos se igualan, o sea, como estos igual literalmente son casi lo mismo, cuando este pasa al otro miembro queda como la igualdad como 0, ¿no? Entonces todos los puntos va a ser 0, ¿no? Entonces su igualdad va a ser 0. Entonces esto, como ya tengo los puntos, literalmente lo que voy a hacer es generar una matriz para cada sistema de ecuaciones. Y recordemos, para poder emplear lo que es la matriz en sí, para saber cuántas filas y cuántas columnas voy a tener, recordemos que para nosotros aplicar la inversa de una matriz, recordemos de que AX es igual a B, donde se encuentran acá los coeficientes afectados por las condiciones o las variables que yo quiero calcular. Sería lo mismo que calcular que las condiciones evaluar como B por A a la menos 1 o la inversa, ¿no? Entonces, pero recordemos de que esta matriz A, que contiene a todos los coeficientes, todos esos valores, que son 179 que acompañan a las variables, tiene que ser 100% cuadrática, o sea, tiene que ser cuadrada. O sea, ¿qué quiero decir? Que en sus dos dimensiones, entonces, el número de columnas debe ser igual al número de filas. Entonces, como sé eso, la fórmula para saber cuántas columnas y cuántas filas, sin estar contando, porque estaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no? Entonces la fórmula es el número de columnas es igual al número de filas, y eso es igual a lo que me vendría a ser 3 veces por el número de intervalos menos 1. Recordemos que tenemos 5 intervalos, sería 3 por 5 menos 1, que es 15 menos 1. Entonces, ¿cuántas filas tendríamos? 14, ¿no? Y por su consiguiente tendríamos 14 columnas. Entonces ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones. Es lo mismo vamos a aplicar para el peso, ¿no? Una vez que hayamos eliminado la A. Entonces... acá está. Ya, es lo mismo. Ahora voy a mostrarles cómo se vería en MATLAB. Esperen. Ya. Exactamente donde lo puse. Un momento, creo que lo puse en el MATLAB. Hasta ahorita, ¿hay alguna pregunta? Mientras voy abriendo el MATLAB. Por mí está bien. ¿Los demás chicos cómo están? Robin, John, Está claro. Para mí está claro. Fabricio. Vamos bien, chicos, vamos bien. Ya, esta es la parte programada de las condiciones. Les voy a compartir.
para que lo puedan ver. Esta es la parte programada de las condiciones, porque no voy a estar perdiendo el tiempo, bueno, yo lo digo así, no voy a estar perdiendo el tiempo evaluando cada condición. Sí lo puedo programar, ¿no? Entonces introduzco lo que son las cantidades, que son literalmente la tabla que me dieron. Esa tabla voy a tener sus coeficientes y los voy a poner en el orden que me lo presentan, ¿no? Lo mismo con el peso y lo mismo con el área. Entonces le doy un short para que me lo ordene a todos los elementos que se encuentren, y como quiero 5 elementos le voy a dar cuántos elementos quiero, y en base a eso sabemos que los intervalos, o sea, el número de intervalos o números de puntos, perdón, que van a haber va a ser el número de intervalos más 1, ¿no? Entonces, como son 5 intervalos más 1, entonces voy a utilizar 6 puntos. Entonces, lo mismo voy a llamar desde el primero hasta el punto 6, primero hasta el punto 6, del primero hasta el punto 6. Son valores, o sea, son símbolos, o sea, valores que no tienen ninguna unidad, ningún valor en sí, que solo lo voy a utilizar como un símbolo nada más para representar ciertas ecuaciones que no tienen ningún valor, ¿no? Son variables que no tienen ningún valor, pero quiero que existan y el MATLAB no quiero que me dé error, entonces lo convierto en simbólico. Entonces, recordemos que una ecuación cuadrática nace de ¿qué? De la condición de ax cuadrada más bx más una constante c, que es c, ¿no? Otra condición. Entonces, recordemos de que estamos evaluando dos superiores y una inferior, ¿no? Entonces, el superior para h sería lo que tengo en la cuadrática, le puse quad, ¿de qué? De lo que quiero es de x, quiero que reemplace x, por eso aplico subs, que es reemplazar en una condición, y le digo qué valor quiero que tome. Entonces el valor va a ser el primero que tome h, pero h ya tomó los valores de 1 hasta el número de puntos, que sería el número de intervalos más 1. Entonces lo mismo con el punto final, sería entonces lo que vendría a ser el hx por la primera condición, en la evaluada, pero en la condición del extremo final, ¿no? Por eso le pongo en el último. Lo mismo acá, evalúo para la condición de peso, para la primera condición, que es evaluar el punto inferior, o sea, el primer punto, y luego el valor final, ¿no? O sea, el punto superior, el último punto, por el final, ¿no? Por eso le pongo en. Ahora, los valores medios, la condición media. Entonces, la condición media, lo mismo, aplico cuadrática, pero para condiciones medias, ¿no? Pero recordemos que yo le voy a restar 1 porque empieza de 2, va a tomar los valores de 2, porque es la segunda posición que va a tomar, ¿no? Porque empieza desde la segunda, o sea, del primero no empieza porque está entre el segundo y entre el final menos 1, ¿no? Entonces, acá lo van a entender, miren. Empieza desde 2, que es la posición del primero más 1, hasta el final menos 1. Entonces, como son 6 puntos, el menos 1 sería la posición 5, ¿no? Entonces, así va a ir a hacer un for. Y lo mismo aplico, pero como esto es k, empieza en 2, entonces lo que va a hacer que al generarme ese vector, me lo va a ubicar en la posición 2, pero yo no quiero que me lo ubique en la posición 1. Entonces, para que me lo ubique en la posición 1, simplemente le resto 1. Entonces ahí está. Una vez que ya tengo eso, simplemente voy a ejecutarlo para que lo vean. Esta es condición 3, ojo, condición 3, que es 2 veces, recuerden, el primer evaluado, 2 veces, o sea, el primer evaluado del punto intermedio primero, más el punto A1, más el punto B1, menos 2 veces el mismo punto evaluado, pero ahora con condición superior, ¿no? Por la misma consiguiente, ¿no? Que es 2 veces el mismo valor que estoy mencionando, ¿no? Que sería lo mismo evaluado, pero restado con sí mismo, pero con un valor de coeficiente siguiente, ¿no? Pero como estos están igualados, van a pasar restando, ¿no? Entonces acá está menos 2a, 2b mismo, menos b, menos 2. Entonces una vez que ya lo ejecuto, voy a ejecutarlo. Entonces, esto en sí es solo para optimizar tiempo, nada más. Entonces,
digo cuáles son mis h's, quiero que me den mis h's ya ordenados, entonces, no, ¿qué pasó acá? Perdón, primero me pide los puntos, tengo que insertar cuántos puntos, acá le estoy diciendo que me dé los puntos, entonces cuántos intervalos van a haber, son 5, entonces son 5 intervalos, entonces una vez que ya le dije que quiero 5 intervalos, entonces le pido mi h, dame mi h ordenado y acá está mi h ordenado, pero lo voy a subir 179 y ven que está ordenado, ¿no? Y justo las posiciones de los intervalos más 1, ¿no? Que son 1, 2, 3. ¿Cómo lo medimos? Si son varios valores y no queremos estar perdiendo el tiempo, solo hacemos lench h, vamos a salir así y ya está, y me dice que es 6, ¿no? Entonces quiere decir que tiene sentido, ¿no? Porque recordemos que el número de puntos que quiero va a ser el número de intervalos más 1, ¿no? Entonces, como es 5 puntos que yo, 5 intervalos que estoy evaluando, entonces más 1 sería 6, entonces tiene sentido. Ahora, compruebo con H lo mismo, con W, perdón, que es el peso, ya porque ya comprobé con H, ahora compruebo el peso. Y vemos que me está dando de manera ordenada. W, entonces quiero que me diga, a ver también para comprobar. Sí, es verdad, ¿no? Sí, es verdad. Nos está dando la posición, ¿no? Que son 6 puntos. Entonces, ahora vamos a obtener los que son las evaluadas por el primer valor, ¿no? Entonces, para H1, creo que lo puse así, no me acuerdo con qué nombre lo puse. Es HX inicial. Entonces, para la primera condición, HX inicial, entonces para la primera condición sería esta, 32.041A más 179 más C. ¿Por qué no le pongo 1, 2? Porque va a ser innecesario, ¿no? Entonces estaría poniendo más condiciones y voy a hacer el código más engorroso. Entonces, como yo ya entiendo, por eso siempre cuando se programa, se tiene que entender qué es lo que se está haciendo, porque el programa te puede dar 1000 valores, o el programa que se ha programado te puede dar 1000 condiciones, pero tú tienes que saber interpretarlo. Entonces, como sé que esta es la primera condición, esto va a tomar A1, B1 y C1, ¿no? Entonces eso lo escribo en el PDF o donde se está haciendo, entonces pongo, entonces para el valor superior, ¿no? X final, que sería, y me da, ¿no? Sería el X final, que es 5, ¿no? Entonces sería 37.249, 5 más 193B5 más C5, ¿no? Lo mismo para W, ¿no? Para WX inicial, lo mismo para WX final. Esa es la segunda condición para los dos casos. Entonces ahora empiezo con la segunda condición. La segunda condición sería, que la condición de medio sería HX, acá está mirando en vertical, así que lo voy a hacer que me den vertical, ventana horizontal. Entonces acá vemos, entonces la primera condición que tenemos es la siguiente. Yo ya lo puse para que me duplicara. Me sale conjugado porque cuando inviertes, al parecer parece que se conjuga, pero eso no tiene nada que ver. Entonces los valores serían, sabemos que este es A1, este sería B1 y C1, ¿no? Pero ya tenemos sus condiciones. Y este sería A2, B2 y lo mismo su consiguiente. Entonces lo mismo para el peso, ¿no? Sería W, X, creo que no se escribió, X. Y acá está, ¿no? Lo mismo. Entonces, como ya tengo la primera y segunda, tercera, y ahora voy a hacer con la tercera, ¿no? Sería X3 si no me recuerdo. Y acá está para la tercera condición. Y ya me da los valores. No tengo que estar multiplicando otra vez. Solo introduzco mis valores, cuántos puntos quiero y ya me da todo. La primera, segunda y tercera condición. Entonces, pero acá me dice no sé cuál es. Entonces, como yo ya sé de qué trata el método, entonces sé que este es A1, A2, B1, B2. Entonces, ese es su consiguiente, ¿no? A2. Acá está diciendo A2, entonces no es A2. En sí es A3. Entonces, como yo ya sé de qué trata el método, lo puedo entender. Pero si alguien viene y no entiende el método, o sea, el método spline cuadrático, se va a confundir. Entonces, esta sería la forma de llevarlo al código, el método. Entonces, ahora voy a pasar a lo que vendría a ser ya la parte de ya solución.
Eso lo que voy a hacer es llevarlo a una hoja de cálculo que vendría a ser un Excel y le doy estos valores. ¿Se acuerdan que teníamos un sistema de ecuaciones que ya tenían su respectiva igualdad? Entonces empezamos, sabemos de que A toma 0, entonces no lo vamos a considerar dentro. Como sé que A no toma un valor 0, no lo voy a considerar calcular A, ¿no? El coeficiente A, porque sabemos que ya le estamos tomando por condición 4, 0. Entonces, si necesario, como sabemos que tenemos 5 condiciones, no, perdón, 5 variables, que son 5 intervalos, sería A1 no lo coloco porque sabemos que vale 0, entonces hasta ahí queda claro, entonces no lo coloco. Entonces empiezo con B1, C1, entonces empiezo con siguiente A2, B2, C2, hasta llegar así hasta A5, B5, C5, que son los números de puntos que estoy interesado, ¿no? Número de intervalos, estoy interesado. Entonces, ubico, ¿no? Empiezo con la primera, 179, que acompaña a B, entonces lo ubico a 179, C1, entonces C1. ¿Por qué C1? Porque se entiende, ¿no? Que es 1 por C1, es el coeficiente que le acompaña a la variable. Entonces, hay eso que es igual a 2.5. Acá está. Lo mismo hago con todos estos valores, los reemplazo. Por ejemplo, el último, 378 A4, busco A4, ya, 378, listo. ¿Qué le sigue? Menos 378 A5, A5, ¿dónde está? A5, 378. B4, pero recordemos que le acompaña un 1, ¿no? Se sobreentiende, B4, 1. Entonces una forma de decirlo de frente, 178 a los positivos le acompaña un 1 y a los negativos le acompaña un menos 1. Y listo. Entonces le pongo sus respectivas igualdades y listo. Lo mismo hago para el peso. Hago otro Excel y lo mismo. Entonces, ahora sí ya pasemos a lo que vendría a ser. ¿Dónde está el programa? ¿No? Explicar lo que ya es el programa. Pero antes de eso, vamos a pasar, pero creo que tengo abierto el MathCAD, hoja de cálculo. Entonces, una vez que nosotros ya obtuvimos los valores del MATLAB, o sea, ahorita terminando de explicar esto, voy a ver cómo obtuvimos esos valores, voy a explicarlo. Una vez que ya obtuvimos esos coeficientes respecto a eso, pero mejor primero voy a explicar el código para que se entienda. Ya. Ya me confirman si se ve para ya explicar el código. Vale. Sí se ve. Ya. Ahora vamos a la parte de código. Bueno, la primera es un drop down que me permite seleccionar ver la tabla de H o W. Y este checkbox me permitirá ejecutar para esta condición, ¿no? Entonces vemos que tiene ese checkbox. ¿Dónde está? Checkbox, acá está. Y me dice que va a haber un if, ¿no? Intervalos. Va a haber ciertas condiciones donde va a evaluar la ruta. Ojo, hay una condición acá, ¿no? Que va a haber una ruta donde yo voy a insertar y voy a pegar la ruta, que es sencillo. Voy a mis archivos, le doy anticlic al archivo que es el Excel, ¿no? Le doy anticlic y le doy copiar ruta. Pero recordemos que al copiar ruta me va a generar entre comillas. Yo le elimino esas comillas, los borro y los pego, ¿no? Lo mismo para la matriz W. Pego su ubicación y luego voy a evaluar, ¿no? En ese checkbox voy a decir cuál condición está en el drop down. Entonces, una vez que evalúo cuál es, le da un valor a ruta Excel, o sea, a ruta le da una ruta. Y luego define un rango. ¿Cómo sé cuál es el rango? El rango es el siguiente. Voy a compartir en pantalla, me da cosas se están moviendo cada rato.
¿Vale? ¿Me confirman si se ve? Ya. ¿Cómo sé cuáles son esos intervalos? O sea, desde dónde voy a tomar esos datos. Simplemente acá le doy igual y selecciono de dónde quiero que tome esos valores para la tabla. Y son B2 o 2, ¿no? Entonces lo que hago es control C, lo copio y voy acá está y lo pego. ¿Y por qué lo pego entre, o sea, lo pongo entre unas comillas acá? Porque es un texto, entonces quiero especificarlo. Porque si yo lo pongo así nada más, sin esas comillas, MATLAB me va a dar error. Entonces tengo que especificar, que tengo que decirle esto que es un texto. Y luego lo va a tomar como condición. Acá en rango. Lo mismo para el segundo, para el rango 2. Y me da los datos. Y lo va a poner en la tabla. Pero eso es para, dependiendo de la ruta, ¿no?, que se está considerando. Y si desmarco el checkbox, se van, no hay checkbox. Entonces la tabla se hace cero, vacía. Ahora vamos para el botón de Start. El botón de Start me mide las dos rutas ya de frente. Me define los rangos que son los rangos. Este es el rango 1 y este es el rango 2. ¿Qué quiere decir Q2 y Q15? Hago lo mismo que he hecho, pero para lo que está en la igualdad. Entonces defino lo que está en la igualdad, igual, pero lo que está en la igualdad, que sería la matriz B, ¿no?, en todo caso, y lo copio. Y lo pego, ¿ves? Acá está. Es lo mismo, ¿ves? Entonces ya tengo esos rangos, lo defino para cada uno, para cada leída, porque ruta es la ruta que yo he colocado y el rango es el rango que le estoy definiendo, ¿no?, que quiero que los valores que tome, que agarre esos datos. Entonces una vez que ya tengo definido y ya le estoy dando dentro, recordemos que rango 2 es la matriz B y rango es la matriz A. Entonces son para los dos valores, para H, que es la altura, para peso, su matriz B, para altura y para peso su respectiva matriz A. Entonces, para los coeficientes, solo es la inversa, ¿no? La inversa de lo que se tiene multiplicado por la matriz B, que sería la igualdad. Entonces, una vez que ya tengo, lo muestro los coeficientes en la tabla, luego una función. Esta función es para poder yo dibujarla y poder evaluarla para ciertos tipos de condiciones. Esta función, voy a explicarlo rápido, esa función, voy a hacer una función que va a ser y igual a mi función, donde está respecto a x, y luego creo una variable respecto a y de 0. Empiezo con 0, y luego empiezo, la primera y que va a ser evaluada, va a estar entre x menor o igual a 179 y x no puede superar a 180, o sea, hasta como máximo 180. Entonces lo mismo acá, lo mismo. ¿Y de dónde salen estos valores?, me preguntarán. Estos valores nacen de las primeras condiciones que se han tomado. El primer coeficiente, espera, este está acá, no. El primer coeficiente luego de haber ordenado. Primero, empieza de 1,75 a 180. De 1,85 a 180. No se va. 1,79 a 1,80. El siguiente, de 1,80 a 1,82. Pero ya tiene que tomar 1,80. Entonces sería desde 1,80 hasta 1,82. Así sucesivamente hasta llegar al 193. Lo mismo para el peso. Lo mismo. Entonces, como sé que los coeficientes están de manera ordenada como B1, C1 y ya están de manera ordenada, entonces ya sé que empieza como coeficiente 1, coeficiente 2 y lo que se sigue, coeficiente 3, coeficiente 4, coeficiente 5, coeficiente 6, coeficiente 7, coeficiente 8, coeficiente 9, coeficiente 10, coeficiente 11, coeficiente 12, coeficiente 13, coeficiente 14 y así hasta terminar. Entonces, una vez que ya tengo esto, esta función me sirve, repito, para poder plotearla y para poder evaluarla. Entonces, una vez que ya tengo, ploteo sus dos funciones, ¿no? Entonces, ploteo mi función 179. ¿Por qué de 179 a 193? Porque son los límites que van como mínimo y como máximo. Lo mismo con el peso, de 74 a 88.
y que active las grillas para sus correctivas gráficas, ¿no? Entonces ahora los evalúa. Mi función le pongo el valor evaluar como si fuese un f de x, ¿no? F y adentro el valor de x, que sería el que estoy evaluando. Entonces como este es el valor que estoy introduciendo acá, o sea en h, entonces sería el f de 180, ¿no? Y el w, el f w de 78. Entonces cómo evaluarlo, se sobreentiende. Entonces una vez que ya tengo ese valor, lo que hago es el promedio entre esos dos valores y obtengo el resultado. Entonces ahora voy a, eso sería todo por la parte del código. Ahora voy a ver cómo corre, si nos funciona. Pero un rato que estoy compartiendo y grabando es un poco lento. Y mientras se va abriendo voy a explicar lo que es. Bueno, acá está. Acá está. Entonces le doy ver. Se demora un poco. Ahí están la matriz A de H y su matriz B, que es la igualdad, que está acá. La matriz W lo desmarco, lo vuelvo a marcar. Y acá está su matriz BA de W y su matriz B de W. Entonces le doy iniciar. Espero que cargue. El de ustedes va a cargar más rápido porque está sobrecargado la máquina. Bueno, acá está, nos dibuja cómo es la función respecto a la altura, respecto al área, ¿no? O sea, la altura versus ya que sería el área. Lo mismo acá, pero esto es ya para el peso. Y nos dice que sale 0.02. Es preciso. ¿Por qué? Mira, lo voy a... Recordemos que es 187.78. Entonces vamos acá. Recordemos que es 187.78 2.0. Entonces es súper preciso, ¿no? Nos está dando el mismo valor. Entonces, ahora para tener una única función que solo dependan de esa, es literalmente sumo esas dos funciones y lo divido entre dos como una función de promedio. Entonces la función del promedio, o sea, las dos funciones promediadas, me da una función general que me da una gráfica R3. Esta es la gráfica R3, que es literalmente un plano de corte, ¿no? Entonces si yo pongo un punto, puede, en cualquier de esta grilla, puede caer mi resolución, mi respuesta para área. Entonces es un plano de solución. Entonces acá me da un área de 2 puntos. Entonces es la correcta. Entonces hasta ahí sería todo, creo.